ganado la guerra. Satanás hoy quiere pelear conmigo. Hoy quiere entrar a mi mente, pero él no sabe que en mi vida Jesucristo está presente. Contra mí, contra la iglesia, tú quieres batallar. Pelearán contra el Cordero y de seguro que el Cordero vencerá. Contra mí, contra la iglesia, Satanás, tú no lo intentes, porque conmigo anda uno que es más poderoso y más fuerte. Fuera, en el nombre de Jesús, yo te echo fuera. Aunque tú quieras hoy batallar conmigo, aquí está Jesucristo y me llena de su unción. Fuera, por el poder de la palabra, te echo fuera. Aunque tú quieras hoy batallar conmigo, aquí está Jesucristo y me llena de su unción. Ríos de agua viva, ríos de agua viva, son ríos de agua viva, ríos de agua viva, son ríos de agua viva, ríos de agua viva que corren por mi ser. Y yo siento ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, son ríos de agua viva, ríos de agua viva que corren por mi ser. Y yo siento ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, son ríos de agua viva, ríos de agua viva que corren por mi ser. Y fuera, en el nombre de Jesús, yo te echo fuera. Parte ni suerte, Satanás, tienes conmigo, pues yo seré testigo del poder de mi Señor. Fuera, por el poder de la palabra, te echo fuera. Aunque tú quieras hoy batallar conmigo, aquí está Jesucristo y te llena de su unción. Aleluya, y ríos de agua viva, ríos de agua viva, son ríos de agua viva, ríos de agua viva, son ríos de agua viva, ríos de agua viva que corren por mi ser. Y yo siento ríos de agua viva, 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 ríos de agua viva que corren por mi ser. Y yo siento, aleluya, oh, esos ríos de agua viva que corren, ay, que me queman como llamas de fuego, le quitan la piedra al celeste. Dios mío, Señor, en medio de este camino espiritual necesitamos tanto de ti, Padre amado, porque ¿qué es de nuestra vida si tú no estás aquí, Espíritu Santo? ¿Qué es de nosotros si tú no estás aquí, Espíritu Santo? El salmista decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aún yo no puedo comprender
Como hay personas que pueden vivir este camino apartados de la presencia del Señor. Porque sin la presencia del Señor yo siento que me muero, amado. Porque nosotros necesitamos ese espíritu de vida en nuestros corazones y alma. Por eso en esta hora, gloria al Señor, aleluya. Que esos ríos de agua viva no se aparten de tu vida, que no se aparten de tu ser, porque en medio de estas luchas espirituales, solo su presencia es la que nos va a dar el aliento de esperanza. Gloria a Dios, aleluya. Yo sé que el Espíritu va a seguir tomando el control, pero quiero ir a la palabra, gloria al Señor, aleluya. Porque yo sé que ya el Señor se ha movido en la adoración, gloria a Dios, y en los cánticos espirituales. Pero es momento de ir a la palabra del Señor. Así que le voy a pedir que me acompañe a Mateo capítulo 6, versículo 6. Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 6. Versículo 6. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque tú eres poderoso. Mateo capítulo 6, versículo 6. La palabra, gloria al Señor. Gracias, Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora tú al Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Puede inclinar su rostro, gloria a Dios. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia. Dios mío, sabemos que tú eres un Dios de poder y de gloria. En este día, Dios mío, yo te pido, Señor, que te sigas glorificando en este lugar de una manera especial y poderosa, mi Cristo. Te pido que ministres a través de esta poderosa palabra que has puesto en mi corazón. Dios mío, traer a este hermoso lugar. Padre amado, llega al corazón de tu pueblo. Traspasa los corazones en esta hora. Tu palabra dice, Dios mío, que no torna atrás vacía. Yo sé, Padre amado, que con un propósito santo has puesto esta palabra en mi corazón. Has hablado a mi alma para yo traspasar el mensaje a otro. Tú conoces la necesidad de los corazones. Dios mío, siempre te pido, Padre amado, que cada palabra que salga de mi boca no sea palabra de sabiduría humana, sino, Dios mío, la que provenga de ti, de tu Santo Espíritu. Ministra en esta hora de una manera especial. Mi corazón está presto, mis labios están prestos. Heme aquí, Señor Jesús, aleluya. Glorifícate de una manera especial, mi Dios. En tu nombre hemos orado, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Puede tomar asiento, gloria al Señor. Aleluya. Él es digno de suprema alabanza. Estaremos predicando en esta maravillosa tarde bajo el tema Entra en tu aposento. El Señor puso en mi corazón esta palabra poderosa y una palabra muy profunda, gloria al Señor, porque aún no muchos han entendido lo que tipifica el aposento en el Señor, y porque el Señor cada día nos invita a su aposento, gloria al Señor. Así que en esta hora quiero hablarles de este verso que estuvimos leyendo en Mateo 6, capítulo 6, donde dice la palabra: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Gloria a Dios, aleluya. El Señor es un Dios de intimidad. Al Señor le gusta la intimidad, gloria al Señor, entre Él y sus siervos, aleluya. El aposento es un lugar de alojamiento. En los tiempos antiguos, el aposento se utilizaba para acoger a los huéspedes, gloria a Jesús. Y en ese aposento era un lugar donde ellos podían reposar y donde ellos podían descansar luego de un largo trayecto de camino, gloria al Señor. ¿Por qué, amados? Porque en aquellos tiempos se caminaba arduamente, se agotaban y había diferentes alojamientos llamados aposentos para que tuvieran un lugar de descanso. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Un lugar, gloria al Señor, que tipifica un alojamiento en el Señor.
Gloria a Dios. Porque en este camino espiritual nos agotamos, gloria al Señor. Dice la palabra en los evangelios que en un momento dado Jesús, cansado del camino, se sentó. Gloria a Dios, porque en el camino espiritual en muchas ocasiones nos agotamos, nos cansamos. Necesitamos aliento de vida, aliento de esperanza. Alguien que levante nuestras manos, alguien que nos ayude. Y cuánto más las poderosas manos de Dios que nos levantan, que nos motivan a seguir peleando la buena batalla de la fe, levantando bandera a causa de la verdad. Y alaba a Jesucristo. Salmo 64. Porque has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Esas palabras deben retumbar en el corazón del pueblo de Dios, más aún en los tiempos que estamos viviendo, donde quieren callar a la iglesia de Jesucristo, amado. Gloria a Dios. Ya no quieren, ya les repudia escucharnos hablar, escucharnos defender la verdad, la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Esto es más profundo de lo que muchos creemos. Aún muchos no han comprendido los tiempos que estamos viviendo. Gloria a Jesús. Viven envueltos en placeres, en afanes. Prefieren los placeres de la vida. Hay cosas, amados, que no son malas. Porque disfrutar con tu familia no es malo. Porque quedarte en una estadía, en un lugar, gloria al Señor, que sea agradable ante los ojos de Dios con tu familia no es malo. Pero todo tiene su tiempo. Y los tiempos que estamos viviendo demandan separación. Demandan aposento. Yo no sé qué nos está pasando. Pero Dios está triste. Dios está indignado con su iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, aleluya. No hace mucho Dios me dio la oportunidad de predicar un mensaje en la iglesia y uno de los líderes me decía, wow, se veía que estabas predicando del corazón. Eso a mí me retumbaba en la mente y yo decía, Dios mío, porque es que cuando uno se para en un altar de Dios, la humanidad de uno no es la que habla el Espíritu de Dios. Y la humanidad no se resiste al Espíritu. Gloria a Dios. Qué lindo Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Y siento una aflicción tan profunda. Y siento que proviene del mismo Espíritu de Dios. Porque Dios quisiera a su iglesia, gloria a Dios, más íntimamente en el aposento. Gloria a Dios. Se queda ahí muchas veces esperando que le hablemos, que le contemos nuestras preocupaciones, el desasosiego. Y muchas veces preferimos el desahogo con alguna otra persona que muchas veces hasta nos dan un consejo que no proviene de Dios. Aleluya. Usted va donde Dios. Y Dios ha establecido líderes capacitados para aconsejar. Pero yo no sé, amado, qué sucede muchas veces entre el pueblo de Dios que no confían con los secretos, gloria a Dios, aleluya, la preocupación al líder de Dios que está capacitado para ayudarnos. Dios, aleluya. En la primera iglesia, gloria al Señor, que estuve antes de casarme, gloria al Señor, aleluya, vi tantas dinámicas, tanto mover tan profundo y en términos de la consejería, recuerdo cuando estaba capacitándome en todo eso con mis pastores, que verdad son los que Dios ha puesto para enseñarnos. Ella decía que le entristecía que muchas veces llegaban a donde ella a buscar una solución cuando ya estaba el problema. Y ya medio mundo sabía la situación, medio mundo sabía lo que estaba pasando, menos los pastores. Pero decidían buscarlos cuando ya no había forma de controlar el revolú que ellos mismos habían formado, amados. Y les entristecía, ¿por qué? Porque educaban al pueblo de Dios y le decían, vengan en primera instancia donde nosotros para poderles ayudar. Gloria a Jesús. Pero esto todo es, ¿verdad? La naturaleza humana muchas veces actúa
en unas formas contrarias a lo que se supone que sea el orden de Dios. Amén. Por eso constantemente Dios nos tiene que estar enseñando, repitiendo, exhortando, amonestando, disciplinando. Pero la disciplina no es causa de gozo, gloria al Señor en un principio. Pero los que tienen el poder de Dios, aleluya, y saben que proviene de Dios la disciplina, al final comprenden que hubo un propósito de Dios detrás de aquella corrección. Gloria al Señor en esta hora. El aposento tiene un significado más profundo de lo que podemos comprender. Es la voluntad de Dios que entremos ahí. En el aposento podemos tener un espacio de comunicación directa con Dios. Aquellos que respetamos el espacio de aposento no permitimos que haya ningún tipo de interrupción, porque ese es nuestro momento con Dios. Yo escuchaba, gloria al Señor, el testimonio de una joven que Dios ha levantado grandemente en el ministerio de la adoración, y ella decía: muchos quieren alcanzar, gloria a Dios, este ministerio, el punto en el que he llegado, pero no han entendido que para llegar a donde yo he llegado he tenido que pasar diversas pruebas, sacrificios, he tenido que llorar, he tenido que sufrir, he tenido que entrar al aposento, he tenido que mostrar mi rostro, he tenido que negarme a mí misma para entender la perfecta voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Y decía que cuando iba a los servicios de jóvenes, ella no permitía que nada la desenfocara. Gloria a Dios. Porque aquella persona le decía: ¿qué consejo tú le puedes dar a los jóvenes en este día? Y ella decía: que no se desenfoquen. Gloria a Dios. En mi tiempo de estar en las organizaciones de jóvenes y sociedades de jóvenes, yo recuerdo, gloria al Señor, que muchas veces cuando se daban los espacios de retiro, este mover de los jóvenes, gloria al Señor, muchas veces uno se desenfocaba y veía el retiro como un espacio de confraternización con otros jóvenes, y tú querías llevar el mejor vestido, tú querías llevar el pelo lo mejor arreglado, gloria al Señor, tú querías ir, gloria a Dios, y ella lo decía, ella decía, eso parecía una pasarela, pero yo no me desenfocaba. Ella decía que siempre andaba con un papelito y decía: Dios mío, hoy yo me voy a retirar por esto y por esto, y no me voy a desenfocar hasta ver tu bendición en mi vida. Ella decía: yo me iba con las ropas más largas y cómodas, porque yo quería que el Espíritu me estrujara, que el Espíritu me posara en el suelo. Gloria a Dios. Ella iba con zapatos cómodos, gloria a Dios, para correr en el Espíritu por todo aquel lugar. Pero hoy día los lugares parecen una pasarela. Tú vas a la iglesia y ves las jovencitas como en una pasarela, muy entacadas, muy altas, muy apretadas. ¿Dónde está el Espíritu ahí? Gloria a Dios. Yo sé que espíritu es ese y no es de Dios. Amén. Pero no a muchos les agrada este mensaje, amado. Lamentablemente. Gloria a Por Dios. eso hay tanto desenfoque. Por eso, gloria a Dios, el mover de Dios no se está dando como se daba antes. A mí me da tanta pena cuando escucho: es que antes el Espíritu se movía así, se movía así. Yo digo: es que esto no es cuestión de antes, porque Dios sigue siendo el mismo. El problema eres tú y soy yo. Gloria a Dios. El problema está en nuestra intimidad con Dios y en nuestra comunicación con Dios. Aleluya. Porque donde no hay comunicación, no hay pensamientos unidos. Hay división. Y donde hay división, no podemos llegar a nada. Cuando una pareja busca consejería, lo primero que le dicen es: aquí no puede faltar la confianza, aquí no puede faltar la comunicación. Porque si no, no van a llegar a ningún lado. El mismo Dios estableció en su palabra que no estaba aprobado el yugo desigual. Porque el yugo desigual no es otra cosa que pensamientos divididos. Tú vas al norte y yo voy al sur. Tú vas al este y yo voy al oeste. Por eso a Jonás le pasó lo que le pasó, porque Dios le dio una dirección
dirección. Ya Dios le tenía trazado una trayectoria y él escogió el camino contrario. Gloria. Bendito sea el nombre. Se metió a aquel barco y Dios tuvo que provocar una tempestad. Y aquellas personas empezaron a clamar a sus dioses y decían: Dios mío, ¿qué es esto? Esto va más allá. Esto tiene que ver con el espiritual. No lo podemos comprender. Y Jonás dormido. Pero es que de Dios no nos podemos esconder, amados. Y cuando Dios entra y hace, algo tiene que pasar. Jonás entendió que Dios le estaba reclamando que había ignorado su voz y había querido hacer su voluntad y no la de Dios. Y así no podemos esperar que las cosas nos salgan bien. Gloria a Jesús. Poderoso y bendito Dios. Siempre que hablo de mi juventud, no, ¿verdad? No sé, Dios tiene el control de todas las cosas y me está llevando por esta línea. Tuve unas batallas bien fuertes a la autoestima. Porque yo le cuento, amado, desde que yo era muy pequeña fui criada y nacida en el Evangelio. Dios hablaba en múltiples ocasiones como mi hermana y yo habíamos sido separadas para Dios desde el vientre de nuestra madre. Nos hablaba de un poderoso ministerio juntas. Nosotros tenemos un CD en casa de nosotras. Mi hermana tenía 3 para 4 años y yo 2 para 3. Mami nos hacía como una entrevista y nos preguntaba muchas cosas, gloria al Señor, y cuántos años tienes, y qué haces en la escuelita dominical, y qué es lo más que te gusta, y nosotras hablábamos y cantábamos. Y desde ese momento el Señor empezó a depositar en nosotras unos talentos en las alabanzas, en la adoración, y poco a poco el Señor nos fue capacitando. Cuando yo estaba en el 6º grado, recuerdo que hubo una prueba muy fuerte en mi casa donde, gloria a Dios, mi papá desvía su mirada del camino del Señor. Yo los recuerdos que tengo de papi era predicando, gloria al Señor, lo llegué a ver predicar una sola vez, gloria a Dios. Lo más que me gustaba era cuando tocaba la conga, gloria al Señor. Yo siempre lo miraba y los miraba, gloria al Señor, a él adorando en el instrumento al Señor. Pero en aquel momento yo tenía como 10 años cuando viene esta prueba fuerte a mi casa, gloria a Dios, y mami, gloria a Dios, estaba retenida en el hogar y ve que en la habitación entró un demonio, gloria al Señor. Ella decía que parecía como una viuda. Y cuando ella lo consultó, le dijeron: ese es el demonio del adulterio. Gloria a Dios, se mete el adulterio a mi casa y se destruye la casa completa. Yo recuerdo que el Señor me hablaba en sueños y en aquel momento yo no entendía lo que estaba pasando, y yo había tenido un sueño donde mi mamá, mi papá, mi hermana y yo estábamos sentados en la plaza, gloria a Dios, y yo veía que las personas estaban como alarmadas. Y nosotros decíamos: ¿pero qué está sucediendo? Y había una tienda en una esquina como en cristal completa que se podía ver a la parte de atrás de la tienda lo que estuviera pasando. Y ahí estaban las personas mirando. Y nos paramos a mirar y venía una gran ola de tsunami. Y recuerdo que nos agarramos los 4 de la mano y cuando vino la ola nos separó. Todo esto fue antes de que ocurriera lo que ocurrió en mi casa. A partir de ese momento, papi se fue del hogar, gloria a Dios. A mí nunca se me olvida aquel día donde yo entendí que mi papá ya no quería estar en mi casa. Mami lloraba desconsoladamente y el demonio de la depresión quiso entrar a su vida. Y yo me encerré en el cuarto porque mami nos encerró allí para que no viéramos lo que estaba sucediendo. Y yo empezaba a leer la palabra y a leerla porque entendía que la palabra, solo la palabra de Dios, iba a ser mi consuelo en este momento tan duro para mi vida. Gloria a Jesús. Y gloria al Señor, aleluya. Luego de ese momento, cuando mi hermana y yo vimos que mami estaba sumergida en esa tristeza tan profunda, rápido fuimos a donde los pastores, porque mami siempre ha sido una persona
que es muy responsable con la iglesia, ella no falta, ella siempre nos adoraba, estamos tarde, vámonos, corran, tenemos que ir a la casa del Señor, ponía un ambiente de música, y ese día mami no quería ir a la iglesia. Llevaba todo el día encerrada en el cuarto llorando, todo apagado, no había cocinado y mi hermana y yo estábamos asustadas. Y cuando fuimos solitas a la iglesia, porque ella mi hermana guiaba, le dijimos a los pastores, se acabó el culto y los pastores cayeron en casa. La sacaron de la cama y le dijeron, tú eres una guerrera de Dios y tú lo vas a superar. Levántate porque Dios te va a dar la victoria. Tú tienes una hija que te necesitan. Mami se levantó, mami se sacudió, y yo no le digo que no hubiera llorado otras veces, porque estoy segura que lloró muchas veces, luchó por su matrimonio, amado, pero mami, gloria al Señor, aleluya, ese día entendió que tenía 2 hijas que estaban dependiendo de ella. Esa actitud logró que nuestra casa, aunque fuéramos solo 3 damas, se volviera a unir en un mismo sentir y espíritu en el Señor. Y el Señor empezó a tener unos tratos con mi hermana y conmigo y con mi mamá. Nos levantábamos las 3 en ayuno y ayunábamos y orábamos, y el Señor a mi mamá y a mí nos revelaba las cosas de mi papá en sueños. Mami me decía, soñé esto y era lo que precisamente estaba sucediendo. Y nos creamos una comunicación, una confianza tan fuerte que el enemigo estaba muy airado con nosotras. El enemigo quiso sembrar en mí una autoestima baja muy fuerte y una rebeldía en contra de los hombres. Llegó un momento dado en que yo decía, ¿por qué todos los hombres son iguales? Fue bien fuerte, amados hermanos. ¿Por qué? Porque yo veía la figura de mi papá con una grandeza, era algo grande, porque pues, dicen por ahí que las nenas son de papá. Y yo lo puedo entender en el sentido de que los admiramos y es la figura paternal de hombre que primero llega a nuestra vida. Y el ver que habíamos recibido una traición tan grande a mí me afectó mucho. El Señor fue quebrantándome, fue tratando conmigo fuertemente, gloria al Señor, y logramos grandes propósitos en el Señor. Amé la santidad desde el primer día. La amaba, la amo, y buscaba las faldas. Ay, qué falda bella y los trajes largos y todo, a mí me encanta. Y el enemigo entendía que con la santidad externa no podía conmigo, porque no era mi concupiscencia, amado hermano. Así que empezó a tirar dardos a mi corazón. Yo siempre decía, yo me quiero enamorar cuando yo termine mi bachillerato, porque siempre fui una chica muy aplicada en la escuela. Siempre me gustó la escuela, siempre fui enfocada, siempre fui determinada, porque así me enseñaron a ser. Terminé el bachillerato y llegó un joven a la iglesia. Este joven, gloria al Señor, llegó como de transición de otra iglesia a la iglesia donde estaba, pues porque tenía una situación de salud su papá y él era el que iba a atenderlo. Y en primera instancia este joven físicamente no me atrajo, gloria al Señor, porque pues, tampoco yo estaba como, gloria a Jesús, en ese enfoque. Pero cuando fui conociendo su personalidad y también los comentarios de los otros jóvenes que decían como que, ay mira, son bien parecidos, ay mira, ustedes son como bien compatibles, hay que tener tanto cuidado con las cosas que uno, ¿verdad? Comenta, porque puede estar sembrando cosas en los jóvenes que tenemos en esas etapas de vida, unas mentes más vulnerables, gloria al Señor, y cada decisión es propia, pero lo que se dice influye. Amén. Y fue tanto lo que se dijo que yo decía, oye, es verdad, somos muy parecidos. Y a mí me gusta mucho el análisis y estudiar y leer. Y esta persona era muy idéntica a mí, pero no me fijaba que era muy controversial. Gloria al Señor, aleluya. Y todo lo que tenía que ver con la santidad, él como que era controversial con eso. Pero para mí era un muchacho muy inteligente, de muchos estudios.
Y en un momento dado él me dice, yo quisiera conocerte porque me pareces una muchacha muy interesante, gloria al Señor, pero yo estoy esperando una comunicación. No creo que se dé, pero si se diese, hay muchas cosas que van a cambiar. Pero mi corazón ya estaba como muy comprometido con él y yo no entendí esas palabras que me dijo. Un día llego a la iglesia y veo al pastor triste, que verdad, el pastor había visto a este muchacho como un prospecto, ¿verdad? Para mí. Lo veo triste y ahí empezaron las advertencias de Dios para mi vida. Y me dice, se va para el Navy. Le llegó una carta donde lo están aprobando para irse al Navy. Y te va a dejar aquí. Yo te recomiendo que tú cortes con esa amistad. Y yo empecé a llorar, pero no asumí el consejo como debía haberlo asumido. Pasa el tiempo y sigo comprometiendo mi corazón. Pasa el tiempo y sigo comprometiendo mi corazón. Se sentó con mi mamá y le dijo, yo tengo este plan y me gustaría que su hija formara parte de este plan. Y yo emocionada porque él me formó parte de su plan. Cuando fuimos a hablar con los pastores, a mí nunca se me va a olvidar esa reunión, que él dice el plan y toda la cosa, y que nos íbamos de Puerto Rico. La pastora dio en el escritorio, ¿y qué va a pasar con tu ministerio? Me dijo, me confrontó. Yo no estoy de acuerdo con esa relación. No estoy de acuerdo, se paró, no estoy de acuerdo, porque vas a estorbar el propósito de Dios para tu vida. Porque la mente de él está secularizada y la tuya tiene que ser espiritual. Gloria a Cristo, aleluya. Y yo empecé a llorar y llorar y llorar. Y yo decía, Dios mío, es verdad, yo no puedo hablar más con este hombre porque él es muy secularizado. Y era este hombre, mami decía, es como un hombre que es bueno, tiene valores cristianos, pero no es cristiano, no es espiritual. Y ese es el engaño del enemigo, es bueno, tiene potencial, puede hacer muchas cosas para Dios, tiene valores cristianos, pero no es espiritual. Y hay una diferencia muy grande. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, el enemigo se mete y nos saca del camino y propósito de Dios. Mire, amado, y en aquel momento recuerdo que yo estaba en la lucha. Y es algo que yo lo pensó y yo, Dios mío, porque Santo siempre ha sido un muchachito así como bien presentadito. Presentadito conmigo, gloria al Señor. Y él me escribía, él me enviaba siempre los videos de sus predicaciones y me enviaba siempre los mensajes y bien extrovertido. Y siempre, Dios le bendiga mucho, escuchó el mensaje, siéntalo, escuchó. Y yo, ay Dios mío, este muchacho. Pero ¿sabe qué, amado? Yo siempre comparaba y yo decía, este otro muchacho no es así como él, que está tan envuelto en las cosas de Dios, que predica aquí, que predica allá, que lo que tiene son las cosas de Dios en la mente y la evangelización. Si este fuera así, fuera perfecto. Y yo tenía una lucha espiritual bien grande, amado. Y llegó un momento, ya esta persona estaba en el Navy, en lo que él había escogido, y había tenido tratos de Dios con él, donde le decía que Dios, una persona que no lo conocía, le dijo que Dios lo llevó a Puerto Rico a entregarle un ministerio y una familia, y le puso las manos así, amado. Y él escogió el Navy. Porque Dios es un Dios de misericordias y de oportunidades. Y estaba en un submarino. Por lo tanto, el único método de comunicación era el correo electrónico que ellos le daban allí. Porque ahí ellos trabajan top secret. Y ese día recuerdo que fue una pastora a la iglesia. Una pastora que yo amo grandemente. Y la pastora Ada Matías. Yo la tengo tan en mi corazón, una sierva de Dios. Y me llamó al frente. Y me habló una palabra de advertencia. Y me decía, yo lo tengo anotado, cuando Dios me habla así yo lo anoto. Me decía, si no arrancas lo que te esté estorbando,
el enemigo te va a apartar. Hubo otro evangelista que también Dios lo usó para hablarme. Me decía las mismas palabras de advertencia. Y fue tanto el temor de Dios que yo tenía que ese día yo llegué, abrí el correo electrónico y le escribí un mensaje bastante largo. Pero era el último mensaje que yo estaba determinada a escribir. Y llorando porque cuando tú tomas una decisión con tu corazón comprometido, pero esa decisión es la perfecta voluntad de Dios, Dios siempre te va a fortalecer y te va a recompensar. Así que, amados, ese día tomé la decisión de cortar de raíz. Y ese es el problema que muchas veces cometemos, que no arrancamos de raíz. Cuando Dios te dice, y puede sonar fuerte, amado, pero si Dios te dice, deja esta amistad, tú tienes que cortar de raíz, porque no conviene. Yo he sabido decirle al Señor, pararme en mi casa y decirle, si no conviene, no la traigas aquí o no lo traigas aquí. Caras vemos, corazones no sabemos, porque no todo lo que brille es oro. Y estas son frases seculares. Más aún lo que dice la palabra de Dios, amados hermanos, solo Dios escudriña la mente y el corazón. Y lamentablemente, como mencionaba, estamos en el mensaje, no siempre estamos en el mismo pensamiento. Y esto pasó con Jonás. Se fue a una dirección y tenía que ir a otra. Adora al Señor en esta hora, aleluya. Porque Dios es poderoso. ¿Por qué debemos entrar al aposento? Porque ahí encontramos dirección. Amén. Continuamos, aleluya. Gloria a Jesús. La oración hace más que 1000 palabras de consejo. Porque el poder de la oración, amado, sobrepasa cualquier obstáculo, aleluya. Cuando tenemos una comunicación directa con Dios, el Señor nos interrumpe en el camino y nos dice cuando hay algo que es de su voluntad y cuando hay algo que no es de su perfecta voluntad. Gloria a Dios. No entendemos aún muchas veces el poder que encierra la verdadera adoración. Gloria. De la verdadera oración es que salen los grandes testimonios. Hijos salvos, enfermedades desaparecen. Busque que siempre hubo una intercesión poderosa y comprometida con esa causa particular. Aleluya. Gloria a Dios. Tormentas han sido detenidas, demonios han salido fuera. Aleluya. Dios te abre oportunidades de trabajo, Dios te cierra trabajos. No hay nada mejor que la perfecta voluntad de Dios, amados Amén. hermanos. Eso es. Aleluya. Muchos hombres en la palabra tuvieron ese momento de comunicación con Dios, ese momento de entrar al aposento con Dios. Gloria al Señor, aleluya. Santo Y yo le Jehová, digo, aleluya. En muchos momentos de mi juventud, de mi vida, Gloria a entrar Dios. al aposento fue, gloria a Dios, el factor más importante. Cuando yo me determinaba, cuando yo veía que me sentía ya como descuidada y me Santo. sentía rara, muy extraña, gloria a Dios, y me metía al aposento, siempre el trato de Dios conmigo es llorar, 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 llorar. Yo siento que me voy Amén. liberando de tantas Aleluya. cargas. El enemigo no está jugando. El enemigo, gloria al Señor, es sagaz, es astuto, pero más astuto es el siervo y la sierva de Dios que se meten en una profunda oración e intercesión. Cuando yo entré a la universidad, recuerdo que yo era maestra de jóvenes y me tocó llevar un mensaje, un estudio completo que el Señor me daba para prepararlo sobre el yugo desigual y el noviazgo que agradaba a Dios. Y eso fue un estudio que preparé después de desvelos y desvelos, porque en la universidad, ¿verdad?, uno siempre tiene que estar estudiando y sacar ese espacio para Dios era más sacrificado. Y luego de eso, recuerdo que en una clase de inglés, yo nunca había tenido eso de tener noviecito, ese no era mi estilo. Nunca, nunca. Yo le digo, amado, mi primer novio formal, porque el muchacho anterior yo lo estaba conociendo. Mi primer novio formal y esposo fue santo. Yo nunca tuve novios así. Y
Recuerdo en aquel momento que yo no sabía lo que era que un muchacho te pretendiera, te dijera palabras bonitas y cosas así. Entro a la universidad y cojo la clase de inglés y llega este muchacho mundano, escuche bien esto, y empezó a mostrar como un interés. Y siempre casualmente se le quedaba el texto de la clase. Siempre casualmente, y cuando había que leer algo, él me decía, mira, tú me puedes compartir de tu libro, y sin uno darle respuesta, pegaba el pupitre para leer de mi libro. Siempre me preguntaba que si yo había almorzado. Siempre estaba pendiente a mí. Y yo decía, pero ¿qué le pasa a este muchacho? Porque uno empieza, ¿verdad? Hubo una ocasión que dijo que me iba a invitar al Doble 6, que es un lugar de esos que beben y cosas, y yo le hablé fuerte y yo le decía, usted como que se está equivocando con quién soy yo. Y él, perdona. Pero fue tanto lo que siguió que hubo un momento dado en mi vida que me sentía en una batalla fuerte, en una vulnerabilidad, y empecé a dar lugar al enemigo a entrar en mi corazón interés por el trato que estaba teniendo este muchacho conmigo, un muchacho mundano. Y yo en plena clase de yugo desigual, amado. Y yo empecé a rebajar, porque era tanta la batalla espiritual que yo tenía, que yo no comía. Porque yo no entendía por qué a mí me estaba llamando la atención este hombre que no era de Dios, amado. Y yo lloraba. Y me metí en un ayuno. Gloria al Señor, aleluya, porque yo entendía, gloria a Dios, que como no estaba acostumbrada a estas interacciones, a estos tratos, el enemigo de las almas estaba poniendo una trampa en mi vida. Cuando yo le dije al Señor, Dios mío, ¿qué me está pasando? Yo no puedo más, yo no sé cómo, amado. Este muchacho se desapareció. Gloria a Dios. Nunca entendí cómo, yo no lo volví a ver en aquella universidad. Y yo lloraba. Hubo una ocasión que la pastora me veía y me decía, tú estás en una batalla bien fuerte. Y yo le dije, hay que tener tanto cuidado cuando uno se mete a las profundidades de Dios y a tocar temas como estos. Uno tiene que estar bien preparado porque el enemigo te va a atacar con lo que tú estás enseñando. Y yo no le estoy metiendo miedo. Yo lo que le estoy diciendo es que las cosas de Dios son serias. Amén. Y que cuando Dios te pone a tocar unos temas, tú tienes que estar maduro espiritualmente y sometido. Y tienes que pasarte en el aposento de Dios. Porque el enemigo te va a querer atacar. Tú dices esto, vamos a ver si es verdad. Gloria a Cristo, aleluya. Entendí la lección en aquel momento. Estaba tocando un tema profundo y no tenía mucho sometimiento. Esto es bien delicado, hermano. Y fue entendiendo muchas cosas en el camino del Señor. Qué lindo Dios. Cada hombre en la palabra, ¿verdad?, tenía su lugar de aposento. Abraham. A mí me encanta la historia de Abraham, como esos tratos que él tenía con Dios. Yo imagino que en aquel tiempo el trabajo del hombre era muy arduo. Tenía muchas responsabilidades, eran los patriarcas, gloria a Dios. Tenían siervos, siervas a su cargo, ganados, gloria a Dios, muchas responsabilidades. Y aún así Abraham siempre tuvo un espacio con Dios. Recuerdo esa comunicación que él tuvo con Dios tan directa en el capítulo 18 de Génesis, del 16 al 33, cuando el Señor decide destruir Sodoma y Gomorra, y dice, por lo menos el titulito de mi Biblia dice, intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra. Era una intercesión profunda. Señor, y si hubiera 50 justos, tú vas a destruir como quiera la ciudad. No, Abraham, yo no la destruiría. Señor, y si hubiesen tantos justos, tú la destruirías. No, Abraham, yo no la destruiría. Pero que el Señor le quería enseñar a Abraham en medio de aquella intersección, gloria a Dios, que la oración es el medio por el cual nosotros comprendemos la perfecta voluntad del Señor. No era que Abraham quería, gloria a Dios, estorbar el plan de Dios, porque el plan de Dios es el plan de Dios y no hay hombre que lo quite. Amén. Pero el Señor siempre nos quiere enseñar que su voluntad
es agradable y perfecta. Amén. Por eso yo tengo tanto cuidado. Y yo sé que muchas veces el Señor te mueve en el espíritu y te dice, mira, esta enfermedad no es para muerte, es para que Dios se glorifique. Pero tengo tanto cuidado y digo, mire, que sea la voluntad de Dios. Porque he visto y he experimentado en mi propia casa cómo, gloria al Señor, muchas veces nos hablaban una cosa y no sucedía así. Y el Señor nos fue enseñando que no hay mejor profecía que la palabra de Dios. Amén. Y que hay cosas que a lo mejor humanamente las deseamos, pero no son la voluntad de Dios. Y solo Dios conoce los propósitos y los corazones. Amén. Vámonos a Daniel 6. Quiero estudiar algo sencillito que tiene tanto que ver con esto y los tiempos que estamos viviendo antes de, ¿verdad?, de ir culminando el mensaje. Yo quiero dejar pasar esta palabra porque, ¿verdad?, Dios la puso en mi corazón para el pueblo. Daniel representa un siervo de Dios justo, un siervo de Dios íntegro, un siervo de Dios responsable, un siervo de Dios comprometido, un siervo de Dios inteligente, astuto en el Señor. Dice que en aquel tiempo habían sátrapas, gloria a Dios, habían gobernantes. Aquel rey escogió 3 gobernantes. Uno de esos 3 gobernantes era Daniel. Y el deseo del corazón de aquel rey era que Daniel fuera el gobernante de todos. Porque era tal la gracia que Dios tenía sobre Daniel, que había alcanzado ante el rey, aleluya, que él quería ponerlo en una posición mayor. ¿Y qué provocó esto? La envidia de los que los rodeaban, de los que no tenían la gracia. Muchas veces se habla de la envidia en un mal contexto. Cuando se habla de la envidia, amado hermano, nosotros no es prudente tocar temas de eso, que ay, me envidia porque este traje es mejor que el tuyo. Mire, eso es ignorante. La envidia, cuando hablamos en el contexto espiritual, es un sentimiento que pone el enemigo en el corazón de aquel que no tiene a Dios, porque tú portas algo que ellos no portan. Amén. Esa es la envidia. Porque no tienen a Dios en sus corazones. Porque no han pagado el precio que tú has pagado. Porque esto se trata de decisión. Poderoso el nombre del Señor. Aquellos gobernantes y sátrapas tenían envidia de Daniel. Y era tal la envidia que toman la decisión de establecer unos decretos. Pero el enemigo estudia tus debilidades, tus fortalezas, tiene las estrategias, hacen un plan, ellos maquinan. A mí me encanta la palabra de Dios porque dice muchas veces en múltiples historias de la palabra, cuando el enemigo se reunía, la palabra que usan es consejo. En el consejo se reunían a hacer estrategias, Dios les revelaba eso que hablaban en lo oculto a los profetas. Y el enemigo decía, pero ¿cómo sabían que íbamos a entrar por el valle? ¿Pero cómo sabían que íbamos por esa dirección si eso no se dio? Es que Dios lo revelaba, amado. Gloria a Dios. Y estas personas empezaron a hacer, mira, una reunión para ir en contra de Daniel. Estudiaron las estrategias de la ley. Escuche bien esto, porque es que estamos en un tiempo donde hay tantas leyes, gloria al Señor, que están estudiando en lo oculto, en lo secreto, y la iglesia de Dios tiene que estar bien atenta. Ellos sabían cuál era la ley de Media y de Persia. Y ellos decían, si nosotros establecemos esto, consultamos esto al rey como ley, y el rey lo sella, nadie puede ir contra ese decreto. ¿Y qué dijeron? Mira, tú analizas a Daniel y Daniel no hay por dónde tirarle, porque era un hombre tan íntegro que ellos no sabían por dónde tirarle. Porque qué feo cuando hablan de ti con razón. Solo habla la Biblia. Pero cuando hablan de ti por causa del evangelio, regocíjate. Amén. No había por dónde acusarle. Y ellos establecen una ley que fuera en contra de la ley del Dios de Daniel. ¿Y qué dijeron? Pues mira, nadie puede adorar a otro Dios que no sea el rey.
Nadie puede hacer ningún tipo de gesto de adoración a nadie que no sea el rey. Cuando le consultaron esto al rey, imagínense, esos aires de poder, porque cuando están en el poder muchas veces pierden el enfoque. Porque cuando llegan arriba en los ministerios pierden el enfoque. Lo que quieren es el elogio. Lo que quieren es gloria al Señor, los seguidores, millones de followers y toda la cosa, amado. Pero pierden el enfoque por el cual Dios los llevó ahí. Y el enfoque del rey era cuidar a Daniel para que Daniel pudiera cumplir con el propósito de Dios en aquel lugar. El rey perdió el enfoque y después se tuvo que arrepentir y sentir, porque él decía: Dios mío, después que firmó aquella ley, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, no sabía cómo librar a Daniel de aquello. ¿Y qué dice la palabra? Dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Tuvo todo un día buscando cómo yo libro a Daniel, porque Daniel no se merece eso. Cuando Daniel supo ese edicto, ¿qué hizo? Entró al aposento, a su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Nada cambió su rutina con Dios. Nada cambió su comunicación con Dios. Y es tal el Espíritu de Dios que yo me atrevo a decir que lo hacía hasta con más fuerza. Con más fuerza. Ahora abro más, ahora explayo más las ventanas. Véanme que no me intimidan, porque conmigo anda uno que es más grande. Y Dios quiere ese tipo de actitud en este tiempo que estamos viviendo, porque nos quieren intimidar. Pero si nosotros tenemos la mirada, gloria a Dios, de Eliseo y no la de Jesse, vamos a ver que el ejército que anda con nosotros es mayor. Pero los que tienen la mirada de Jesse, lo que van a ver es el ejército enemigo acercándose, y a Eliseo y Jesse. Él veía más que el DH, nosotros dos contra este enemigo tan grande. Dios está hablando a su pueblo grandemente. Amén. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Hay una iglesia que se tiene que levantar en defensa, aleluya. Y hermana, ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo me levanto en defensa? Usted no cambie la verdad del evangelio. Y donde quiera que usted se pare, mantenga postura. No sea cobarde. No sea cobarde. Yo aprendí esto en la universidad. Mira, tú no crees en la comunidad LGBT. No creo, porque la palabra me dice que eso no es de Dios. Mantenga postura y enfréntese a lo que se tenga que enfrentar. Y lo digo, mire, bajo el Espíritu de Dios, yo sé que el enemigo de las almas, cuando uno habla de estas cosas, te pone, la probita a ver si es verdad lo que tú estás diciendo. Mantenga su postura. Gracias, Señor. Echaron a Daniel en el foso de los leones. Este fue su castigo por no cumplir el decreto. Yo no sé cuál será. Solo Dios sabe. ¿Cuál será finalmente el castigo de la iglesia de Dios por no aceptar lo que están firmando en las leyes? Yo no sé si va a ser la cárcel. Yo no sé si va a ser la muerte, amado. Yo no sé. Pero la palabra nos ha enseñado en multitud de ocasiones que el pueblo le decía al Señor: no temas. Y a veces lo leemos como tan simple. No tema, iglesia. Póngase en el zapato. Póngase en el lugar, en aquella guerra. Dios le decía: no temas ni te intimides, a un pueblo que estaba a punto de enfrentarse a una batalla donde iba a haber sangre, muerte. Y sabe que Dios era tan poderoso que a veces ellos no tenían que pelear tú a tú con la gente. Dios confundía el pueblo y peleaban entre ellos, y entre ellos se mataban, y el pueblo no tenía que entrar a la batalla. Pero había momentos que Dios tenía que decirle que pelearan, que usaran la espada y pelearan. Dios conoce los propósitos y nosotros seguimos su voluntad. El Dios tuyo, al que tú continuamente sirves, que Él te libre. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Lo libró.
generación tras generación, seguimos predicando esta poderosa palabra que está aquí escrita. Ese es el poder de la palabra. De esto no muere, amado, no muere. Amén. Surte el efecto por el cual es enviada, aleluya. Y dice la palabra, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel. ¿Por qué? Porque Dios lo libró del foso, porque los leones no se comieron a Daniel, todo lo contrario. Dios cerró la boca de los leones, porque así de poderoso es nuestro Dios. Amén, aleluya. Porque ese es el resultado de todas las veces que él lloró en el aposento, de todas las veces que él entró al aposento y se desahogó con Dios. Como el profeta Jeremías muchas veces le decía a Dios, expongo a ti mi causa. Más de una vez se lo dijo, expongo a ti mi causa. No fue a nadie, fue a Dios, expongo a ti mi causa. Aleluya. Y me sedujiste. Más fuerte fuiste tú que yo, Jehová, y fui seducido. Aleluya. Lindo Dios. Qué mejor momento que estar en la presencia del Maestro. Aleluya. Daniel sí entendía todo esto. Aleluya. Dios lo libró y lo puso en gracia, amado. Ya para ir culminando, qué mejor ejemplo que el de Jesús. Jesús conoció el poder de lo que era apartarse de la oración y frecuentaba el aposento porque Jesús era el mismo Dios, aleluya. Él sabía que ese era su lugar, aleluya, de despeje, de desahogo, gloria al Señor. Tenía multitudes y cuando él decía, voy a despedir la multitud porque tengo que irme a la intimidad, lo hacía. Y empezaba a orar allí. Una ocasión que oró largas horas y los discípulos se durmieron. A mí me parece, ¿verdad? Esto, a esa naturaleza humana de nosotros muchas veces, esa lucha contra el cansancio, esa lucha contra tantas cosas, amado hermano. Pero cuando entramos en el Espíritu de Dios, Dios algo grande hace. Así que, amados, es importante orar y ser llenos del Espíritu de Dios en el aposento. ¿Qué cosas afectan la oración? El retroceso espiritual, la tibieza espiritual, cosas que parecen más importantes que ese espacio de tiempo con Dios, cuando vivimos muy ocupados y afanados y no escogemos la mejor parte que escogió María, cuando contritamos el Espíritu de Dios, cuando negamos el Espíritu de Dios, como hizo Pedro en un momento dado y después estuvo contritado un buen tiempo. Gloria a Dios, aleluya, que dice la palabra de Dios, enciérrate, cierra tras ti las puertas hasta que pase la indignación. Eso está en Isaías 26:20, gloria al Señor. Es importante mantener el espíritu avivado. Dios se lo dijo a Timoteo, aviva, gloria a Dios, aleluya, el espíritu, aviva el don de Dios que hay en ti. Aleluya, gloria a Jesús.